Buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga, sean bienvenidos en esta preciosa tarde, ya casi noche, ¿verdad? Ya un momento más, ya está casi oscuro, pero sean todos bienvenidos en esta preciosa tarde, a esta transmisión. Le doy la bienvenida a todos mis hermanos de Casa de Oración Berazategui. Y también les doy la bienvenida a todos aquellos que están del otro lado y no pertenecen a nuestra congregación, sino que nos están escuchando en este momento en directo, o tal vez en otro momento nos están escuchando en cualquier parte del mundo que sea. Mis amados hermanos, sean bienvenidos, y es mi deseo y es el deseo del pastor Moisés Villalba, juntamente con su esposa y juntamente con toda la congregación, que cada uno sea bendecido a través de la exposición de la palabra de Dios. Mis hermanos, quiero contarles que, como ustedes ya saben, venimos viendo ya hace unos jueves atrás esta serie que le hemos denominado, le hemos puesto por título El conocimiento del Dios Santo, ¿sí? Y hoy me toca compartir un tema más referente a, al conocimiento del Dios Santo. Pero antes que nada, mis hermanos, mis estimados amigos que están del otro lado, me gustaría que me acompañes a orar, que me acompañes a encomendar este tiempo precioso a la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo que esté hablando a nuestros corazones, mis hermanos. Yo necesito que el Espíritu Santo hable a lo profundo de mi corazón, como sé que vos también lo necesitas. Así que mis hermanos, quiero que me acompañes ahí, que estás en familia. Inclina tu rostro y vamos a orar, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa tarde, mi Dios. Gracias que tú nos permites una vez más, a través de estos medios, compartir tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más abrir la Biblia y poder compartirla, poder, Señor, compartir este tiempo de meditación de tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo en esta tarde nos hable, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos en este tiempo más que nunca que tú nos hables a lo profundo de nuestros corazones. Necesitamos que tú nos corrijas, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro por cada familia, por cada hermano, por cada matrimonio, Señor, que está del otro lado, por cada joven. Y también oro por aquel que está escuchando por primera vez, Señor, una transmisión de este tipo, Señor, donde vamos a hablar tu palabra. No vamos a hacer otra cosa que exaltarte, mi Dios. Ese es nuestro deseo, exaltar tu persona, amado Señor, por medio de tu palabra. Tú eres el motivo, Señor. Tú eres el motivo por el cual hacemos todo lo que hacemos. Tú eres el motivo de, de cada cosa que hacemos. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre. Te ruego que tu Espíritu Santo nos asista en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como les decía, venimos viendo esta serie El conocimiento del Dios Santo. Y hoy me toca el tema, y vamos a ir rápidamente ya a nuestro tema de hoy. Sí, hoy me toca el tema que me han asignado, es el Dios de las Escrituras. A lo largo de estos jueves hemos visto diferentes aspectos y facetas acerca de la personalidad de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del Dios de las Escrituras. ¿Sí? Eh, yo te voy a invitar, mi hermano, que seguramente vos tenés tu anotador, tu Biblia, tu lapicera, que puedas
tenerlo a mano, abrí tu Biblia conmigo. Te voy a pedir que me acompañes ahí a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, su segunda carta, capítulo 3, verso 16. Vamos a leer este pasaje que va a ser nuestro texto base en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la escritura? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice la Nueva Traducción Viviente, se lee así acerca de este pasaje, toda la escritura, la palabra de Dios para todos. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. La versión palabra de Dios para todos dice que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios. ¿Cuánto de la escritura es un mensaje enviado por Dios? Toda, de tapa a tapa. Desde la primer página del libro de los comienzos, que es Génesis, desde la primera hoja, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo del libro de Revelaciones, de Apocalipsis, del primer versículo de Génesis al último de Apocalipsis, toda es un mensaje enviado por Dios. Amén. Y sabes que la palabra de Dios es la autoridad absoluta sobre nuestras vidas. La autoridad de la Biblia sobre nuestras vidas está basada en nuestra convicción de que este libro no contiene meramente la palabra de Dios, sino que este libro es la palabra de Dios en su totalidad y en cada una de sus partes. Y este texto nos da testimonio de ello y describe el significado real de esta inspiración. Dice que la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra, en otras palabras, es la palabra del Espíritu Santo. ¿Sí? Literalmente, esa palabra inspirada da la idea de que toda la Biblia tiene el aliento de Dios, el aliento divino. Y esto nos describe la fuente de donde procede toda la Biblia. ¿Sí? La Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente la Biblia inspirada por Dios mismo. ¿Sí? La Biblia, es decir, la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita, es el medio que Dios proporcionó al ser humano para que éste llegue a conocerlo. Por medio de ella es que Dios revela su carácter al hombre. También por medio de ella es que Dios expresa que Él desea darse a conocer. Desde el principio de todas las cosas, siempre vemos a Dios tomando la iniciativa para relacionarse con el hombre. Dios va en busca del hombre. Es justamente Dios quien toma la iniciativa de darse a conocer. Por medio de la Biblia. Dios ha decidido manifestarse y darse a conocer a través de la Biblia, a través de su palabra escrita. Razón por la cual nosotros, mis hermanos, como cristianos, sabemos que es imposible conocer a Dios sin escudriñar su palabra. Es imposible conocer a Dios sin meditar en la Biblia. Nosotros sabemos que Dios, en un momento, en un principio dado, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en tablas de piedra.
La escritura dice que él escribió con su propio dedo esas piedras. Acompáñame ahí al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 31, verso 18. Yo voy a ir rápidamente porque tenemos una serie de textos, entonces para que el tiempo nos alcance y podamos no extendernos mucho, vamos a ir rápidamente leyendo, vos toma nota y después podés meditarlo ahí junto en familia. Dice Éxodo capítulo 31, verso 18, en la versión Palabra de Dios para Todos, cuando Dios terminó de hablarle a Moisés en el monte Sinaí, le entregó las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por el dedo de Dios. Entonces vemos que la Biblia dice que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y él mismo los escribió con su propio dedo en esas tablas. Pero mis hermanos, hoy Dios escribe sus mandamientos no en tablas. Dios hoy escribe sus estatutos en nuestros corazones. ¿De qué manera? A través de su palabra. En 2 cap- capítulo 3, verso 3 dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita, esas cartas no con tinta, sino que escritas con el Espíritu del Dios vivo. Y este Espíritu del Dios vivo las escribió no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, mis hermanos, que Él desea que su palabra, Él desea que sus mandamientos, sus estatutos, queden impresos en nuestros corazones de manera permanente. Él desea que atesoremos su palabra en nuestros corazones. Entonces, ¿dónde debemos guardar su palabra? En el corazón, ¿verdad? El salmista dijo ahí en el Salmo 119, verso 11, el salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde había guardado el salmista sus dichos, la palabra de Dios? En su corazón. Y luego, después en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de la iglesia de Colosa, ahí en Colosenses, capítulo 3, verso 16, Pablo les recomendaba a los colosenses que la palabra de Cristo debía morar en abundancia en nuestras vidas. O sea, que nosotros debemos guardar y atesorar su palabra, mis hermanos, pero no tan solamente atesorarla como quien la memoriza y nada más. No solamente de esa manera, como quien la, la memoriza y nada más, sino que, ¿sabes, mi hermano? Sino que permitamos que esa palabra atesorada y guardada en el corazón sea practicada en nuestro diario vivir. Y al vivir la palabra, al practicarla, ella irá transformando nuestra vida. Al vivir la palabra, ella irá santificándonos. Y esto me recuerda esa oración tremenda eh, que el Señor hizo por los 12, por los discípulos, y también nos incluyó a nosotros ahí en esa oración, y Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios es la que santifica nuestra vida. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano? ¿Podés notar lo privilegiado que somos al poseer en nuestras manos un ejemplar de la Biblia? ¿Te das cuenta? Ese libro que sin dudas, mis hermanos, sin temor a equivocarme, puedo decir que en cada una de nuestras casas seguramente habrá más de un ejemplar. Sin duda, en tu casa debes tener más de un ejemplar de la Biblia.
Y tal vez tenés la Biblia en varias traducciones. Bueno, algunos la tienen a la Biblia en una repisa. Algunos la tienen en un modular o un escritorio y solamente, ¿sabes qué? La agarramos a veces en una emergencia. Como cuando decimos nosotros, la agarramos cuando nos está llegando el agua al cuello. O también decimos, también se dice, la agarramos cuando las papas queman. O solo cuando vamos a ir al templo. Mis hermanos, en una oportunidad recuerdo haber visto un video que estaba ahí en las redes sociales de un grupo de personas que no tenían acceso a la Biblia. Habían llegado misioneros hacia ese lugar. Era un grupo de personas que no tenían acceso a la Biblia, a la palabra de Dios como lo tenemos nosotros. Y sabes que estas personas vivían lejos de lo que es la zona urbana y en una especie de tribu. Y estas personas que habían llegado ahí como misioneros, eh, habían llegado a aquel lugar por medio de, creo, un helicóptero. Y lo llamativo fue que llegaron a ese lugar con los ejemplares de la Biblia, eh, usando este medio de transporte, un helicóptero. Entonces ellos le entregaban a cada persona en mano una Biblia. Y al recibirla, mis hermanos, al recibir estas personas su ejemplar de la Biblia, era tremendo ver cómo se ponían a llorar. Y algunos caían de rodillas llorando y elevando su mirada hacia el cielo en señal de gratitud a Dios por el inmenso privilegio que consideraban ellos de tener una Biblia en sus manos. Ver eso, mis hermanos, me llevaba a reflexionar en lo ingrato que somos en ocasiones al no considerar de vital y suma importancia para nuestra vida y nuestra salud espiritual la meditación diaria de la palabra de Dios. Por medio de esta enseñanza, pretendo que el Señor nos despierte y nos sacuda de tal manera que produzca un cambio de actitud de nuestra parte hacia la palabra de Dios. Porque en ocasiones decimos que conocemos a Dios, pero muy rara vez nos tomamos un tiempo a solas con Dios, un tiempo a solas con Él y con su palabra. Decimos que amamos al Señor, pero nos olvidamos que el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y el deseo de Dios es que meditemos en su palabra. ¿Por qué? Porque por medio de su palabra es que vamos a llegar a conocer al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia. Y como cristianos, como hijos de Dios, el conocimiento que yo pueda llegar a tener, o mejor dicho, el concepto o la idea de quién es Dios que tengamos, debe estar basado y fundamentado, mis hermanos, justamente en la palabra de Dios. Debe estar basado y fundamentado en la Biblia. Y si no es así, mis hermanos, permítanme decirles que tal conocimiento, que tal idea o tal concepto es totalmente erróneo. Hoy día se predica y se enseña acerca de un Dios de la imaginación de la gente. Un Dios el cual está muy alejado del Dios del cual nos hablan las sagradas escrituras. Hoy se habla de un Dios de la revelación de fulano de tal, o un Dios según la interpretación de Mengano o de tal organización. Pero ustedes y yo, mis hermanos, necesitamos con urgencia conocer al Dios de las Escrituras.
el Dios verdadero. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Esto nosotros lo vamos a encontrar ahí en Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero mis hermanos, lo curioso es que hoy el hombre pretende, pareciera que pretende hacerse un Dios a su imagen. Pareciera que queremos un Dios chiquito, un Diosito, dicen algunos. Un Dios pasivo y tolerante ante nuestro pecado. Algunos se hacen la imagen de un Dios como una especie de abuelito con bastón que apenas anda y que te da una palmada así en la espalda cuando pecas y te dice, no pasa nada. Algunos, mis hermanos, se hacen la imagen de un Dios que no castiga el pecado porque, ¿sabes por qué? Porque dicen que Dios es amor. Incluso te dicen, Dios es amor, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, por eso dan por sentado que Dios no me va a castigar. Oh, y si Dios no me va a castigar por pecar, mucho menos me va a mandar al infierno. Algunos, mis hermanos, se hacen la imagen de un Dios que me da todo lo que yo le pida. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo va a dar. ¿Te das cuenta, mi hermano? Que pareciera que hoy nos pretendemos hacernos un Dios a nuestra imagen, un Dios como a nosotros se nos ocurre. Dios no tiene hijos consentidos. Dios nos dará todo lo que le pedimos. Dios no tiene hijos caprichosos. En absoluto, mis hermanos. Sabéis que en una oportunidad donde me congregaba, en un lugar donde nos congregábamos antes con mi familia, tenía la costumbre de algunos hermanos, le daban la oportunidad para dar un agradecimiento a Dios, ¿verdad? Entonces, en esto pasa la hija de, del pastor del lugar. Le dan lugar. Y ella dice algo como esto. Ella decía, quiero dar gracias a Dios porque, bueno, a pesar de que hace mucho tiempo que no vengo, que vengo una vez cada tanto, eh, hace mucho que no me congrego y me congrego eh, muy rara vez, dice, quiero dar gracias a Dios porque pese a eso, Dios me bendice. Y esta mujer decía, eh, y me siento como que yo soy la hija caprichosa de Dios y que Dios me da todo lo que yo le pido. Ahora, mis hermanos, esto lo estaba diciendo esta mujer ante la mirada atenta de su padre, que era el pastor del lugar. Pero lo triste, mi hermano, lo llamativo, que el pastor del lugar nunca la corrigió. Nunca le dijo, eso no es así, porque Dios, mis hermanos, no tiene hijos caprichosos. Dios no es un Dios que nos va a dar todo lo que le pidamos, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los va a dar. No. Si nosotros creemos en esos tipos de Dios, si nos hacemos un concepto de Dios que no se ajusta a lo que dice la Biblia, no estoy creyendo en el verdadero Dios. Necesitamos con urgencia conocer al Dios de la Biblia. Mis hermanos y mis amigos que están del otro lado, nos urge conocer al Dios de la Biblia. Porque al hacerlo, al conocer al Dios de la Biblia, Él nos confrontará con nuestras miserias.
Él nos confrontará con nuestro corazón perverso y casi siempre tendiente a rebelarse contra Dios y sus mandamientos. Si nosotros no obedecemos a lo dispuesto por Dios en su palabra, nos estamos rebelando contra Él. Si tenemos una actitud de destrato o menosprecio hacia un hermano por la razón que fuere, a Dios me estoy rebelando y estoy dejando en evidencia que prácticamente lo conozco muy poco, o mejor dicho, nada, a Dios. Nos estamos dejando en evidencia que no le conocemos a Dios, que Dios nos anima a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si yo hago destrato o menosprecio a alguien, estoy equivocándome. Pero yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a un hermano. Y mi hermano, si se da eso en tu vida, en mi vida, en ese caso, la Biblia dice que soy un mentiroso. Si se da eso en tu vida, la Biblia dice que sos un mentiroso. Porque no podés decir que amás a Dios y aborrecer a un hermano, o destratar a un hermano, o menospreciar a un hermano, por la razón que fuere. La Biblia dice que si pasa eso, sos un mentiroso, soy un mentiroso, y que el amor de Dios no está en mí. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, vemos cómo el Dios de la Biblia, por medio de su palabra, me confronta con mi verdadera condición espiritual. ¿Te das cuenta? Si yo conozco por medio de la palabra de Dios al Dios de la Biblia, Él no permitirá que haya hipocresía en mi vida. Él no permitirá la hipocresía y la mentira en tu vida ni en mi vida. Al tener un encuentro con Dios, Él sin duda nos confrontará con nuestra verdadera condición espiritual. Algo similar, algo así le sucedió a Isaías cuando él tuvo una visión del mismo trono de Dios. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 5, cuando él tiene una visión y dice que vio a Dios sentado en su trono y vio una serie de ángeles que estaban todos adorándoles y serafines. Y dice, entonces, cuando él vio todo eso, dice el verso 5 del capítulo 6 de Isaías, que Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Por un instante Dios se reveló a Isaías en su majestad y en su santidad. Y esa experiencia fue tan terrible para el profeta que se sintió indigno e inmerecedor de estar ante la majestad y la santidad de Dios. ¿Te das cuenta, mi hermano? Una verdadera visión de Dios y su santidad por medio de su palabra siempre nos va a hacer percatarnos de nuestro pecado y de nuestro fracaso. Nos va a hacer percatarnos de nuestra miserable condición espiritual. Job vio a Dios y se arrepintió. Sin embargo, mis hermanos, hoy se predica otro Dios. Hoy se predica otro evangelio, se predica acerca de un Dios al cual usted y yo le podemos mandar y dar órdenes, como diciéndole ya y ahora. Mis hermanos, ese no es el Dios de las Escrituras. Pedro, el apóstol Pedro, ese Pedro impulsivo, dado un momento cayó de rodillas delante de Jesús y exclamó, soy hombre pecador, cuando él vio el poder de Cristo
en esa pesca milagrosa, ahí en Lucas 5. También el apóstol Juan en Apocalipsis dice que cayó como un hombre muerto al ver y contemplar la majestad y la santidad del Señor. Entonces, mis hermanos, necesitamos conocer al Dios de la Biblia, mis hermanos. Y para conocer al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero, necesitamos escarbar, necesitamos indagar y meditar diligentemente justamente en la Biblia, en la palabra de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, ese pueblo que Dios rescató de la esclavitud de Egipto, ellos decían amar a Dios, pero en un sinfín de oportunidades, así como ellos decían amar a Dios, en un montón de oportunidades le dieron la espalda a Dios. Y pese a las innumerables advertencias de Dios, dejaron ellos de lado las instrucciones de Dios. Es decir, dejaron de lado la palabra de Dios. No las tuvieron en cuenta. Acompáñame ahí a Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Acá vemos a Dios expresando su deseo de que se le conozca. Dios expresando el deseo de que se le conozca. Y dice Deuteronomio capítulo 7, verso 9, conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y dice el verso 10, y que da el pago en persona al que le aborrece. Dice que Dios da el pago en persona a aquellos que le aborrecen. ¿Cuál es ese pago? Destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. ¿Te das cuenta, mi hermano? Dios expresa el deseo de que le conozcan, pero también Dios dice que Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y a aquellos que guardan sus mandamientos, pero que Dios también da el pago en persona al que le aborrece, al que le da la espalda, al que lo rechaza. Y luego de eso viene la advertencia. El verso 11 de Deuteronomio capítulo 7, verso 11. Guarda, por tanto, ese guarda quiere decir cumple mi palabra. Cumple mi palabra por lo dicho anteriormente, como sabés que yo doy el pago en persona al que me aborrece, entonces cumplí mi palabra, cumplí mis mandamientos, mis estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y a pesar de reiteradas advertencias, el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y no tuvo en cuenta sus estatutos y mandamientos. Es decir, desechó la instrucción divina, desechó su palabra, la que nos lleva, esa palabra que es la que nos lleva a tener una relación más profunda, una relación más íntima con Dios. Esto, mis hermanos, tener esa actitud lo llevó al pueblo de Israel a pagar un costo muy caro. Luego ahí en el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, toma nota, dice ese conocido pasaje, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Pero ¿por qué le faltó conocimiento al pueblo de Dios? Si era el pueblo escogido por Dios, Dios le hablaba. Pero, y ahí viene y dice, por cuanto desechaste el conocimiento. O sea, no es que escaseaba la palabra de Dios, sino que palabra de Dios había, pero desecharon el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos, a mi entender, ante una de las actitudes más terribles y tremenda que pueda tener una persona que dice amar a Dios. La actitud de desechar el conocimiento de la palabra de Dios, la cual nos pueden llevar a conocer al Dios de las Escrituras, las cuales nos pueden llevar a conocer también su perfecto plan de redención. Hermanos queridos, estimado oyente, amigo, no sé si ustedes notan qué trágicas consecuencias acarrea desechar el conocimiento de la palabra de Dios. Qué trágicas consecuencias acarrean desechar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo, al desechar la palabra de Dios, nos lleva a desconocer su voluntad. En definitiva, a desconocer la verdad. Y esto me recuerda que nuestro Señor, dirigiéndose al Padre, dijo, ¿te acordás? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, si yo rechazo, si yo desecho el conocimiento de la palabra de Dios, estoy rechazando el conocimiento de la verdad. Estoy rechazando al mismo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y si vos rechazás y rechazás el conocimiento de la palabra de Dios, estás rechazando al dador de la vida. Estás rechazando a la vida misma. En definitiva, estás rechazando a Jesús. El hombre necesita conocer al Dios de la Biblia y para ello es indispensable conocer su palabra. Tenemos una gran necesidad de las Sagradas Escrituras. Es decir, que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Es necesaria para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la Biblia, las palabras escritas, las palabras inspiradas por Dios, ellas pueden darnos sabiduría para alcanzar la salvación. Ahí en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, escribe el apóstol Pablo a Timoteo y les dice la nueva traducción viviente, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Estas cualidades tiene la palabra de Dios. Aquí vemos que lo que Pablo está tratando de enseñarle a Timoteo es cuán suficiente ha sido para él la palabra aprendida y por tanto para el resto de nosotros también. La carta del apóstol Pablo a Timoteo pone de manifiesto la necesidad de enseñar la palabra. ¿Para qué? Para poder llegar a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras. Nos muestra también el origen de las Escrituras y nos enseña que la Biblia es todo lo que el hombre necesita para conocer a Dios. Lo que creamos o no acerca de las Escrituras
van a determinar si ellas terminarán transformando nuestra vida o no. Te lo repito, lo que vos y yo creamos acerca de la palabra de Dios va a determinar si ella, la palabra de Dios, va a transformar o no nuestras vidas. Si no creo que la Escritura representa la mera palabra de Dios, sin duda no me voy a someter a ella. Y si yo me someto selectivamente a la palabra de Dios, me someto a lo que a mí me conviene o lo que a mí me parece que está bien, y me someto de manera selectiva, así también será la transformación que ocurra en mi vida. Será selectiva. Habrá áreas de mi vida sometidas a Dios y habrá otras áreas de mi vida en rebelión al señorío de Cristo. Ahí en Primera de Tesalonicenses, Pablo escribiendo también a los cristianos en Tesalónica, Pablo le dice lo siguiente, el capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El recibir la palabra de Dios por lo que es decir, la palabra de Dios, determina la clase de discípulo que llegamos a ser. Pablo establece que la palabra de Dios es suficiente para mostrar el camino de salvación. ¿Por qué? Porque dicen que la palabra de Dios tiene su origen, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esa inspiración es lo que le da la autoridad a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque proviene del soplo de Dios. La palabra de Dios es la única que puede transformar el corazón del hombre o la mujer de Dios. La vida cristiana comienza por fe, pero esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa salvación es dependiente del mensaje del Evangelio, y el mensaje del Evangelio está en la palabra de Dios, está contenido en las páginas de la Biblia. De ahí en adelante comienza el trabajo de santificación o transformación en la vida de una persona. La razón por la cual las escrituras tienen esa capacidad es porque tiene la autoridad para enseñar, tiene la autoridad para reprender, para corregir e instruir en justicia. Las escrituras, mis hermanos, ya vamos terminando, las escrituras explican el Evangelio, las buenas noticias. Y el Espíritu Santo aplica ese Evangelio, esas buenas noticias, a la mente y al corazón del inconverso. En ese entonces, la palabra se convierte en suficiente para abrir los ojos del ciego espiritualmente y para reprender al cristiano que está en pecado y no lo está viendo. Precisamente la epístola a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Nueva Traducción Viviente dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso,
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Las escrituras pueden penetrar a áreas del alma insondables para la capacidad humana. Incluso pueden revelar cosas que nuestra sabiduría jamás podría hacerlo. Incluso la misma palabra de Dios revela la verdadera condición del corazón del hombre. Cuando muchas veces, mis hermanos, el hombre tiene un concepto de sí mismo que dista mucho de cómo nos ve y cómo nos considera Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La Nueva Traducción Viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. Sí, mi hermano, esto dice la Biblia. Dice que tu corazón y mi corazón es lo más engañoso que hay. Incluso sigue diciendo el texto en la Nueva Traducción Viviente, es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y hace una pregunta retórica, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Bueno, la respuesta a esa pregunta, vos y yo la sabemos. Verso 10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¡Wow! Mis hermanos, la palabra de Dios nos deja sin argumentos. ¿Por qué? Porque nos revela la verdadera condición de nuestro corazón, porque es viva, porque es eficaz. Porque la palabra de Dios te revela cuál es la condición de tu corazón. Cuando muchas veces nosotros creemos que nuestro corazón ya está conquistado del todo por el Señor. Pero mi hermano, debemos reconocer que aún hay perversidad en nuestro corazón, que aún hay vestigios de orgullo en nuestro corazón, que aún hay vestigios de rebeldía en nuestro corazón, que aún hay vestigios de altivez y de soberbia en nuestro corazón. Necesitamos imperiosamente conocer al Dios de las Escrituras. Necesitamos acercarnos al conocimiento de la palabra de Dios para que ella nos confronte con nuestra verdadera condición. Si todo eso es verdad, entonces la palabra de Dios es suficiente para la santificación del hombre. La palabra de Dios es suficiente para que el hombre pueda llegar al conocimiento del Dios de las Escrituras, para que el hombre pueda llegar a conocer al Dios de la Biblia. Esto es como Cristo lo dijo Cristo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un prominente escritor de hace muchos años atrás, él dijo esta siguiente frase, cito, es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. Te lo repito, es imposible practicar la piedad sin una ingesta constante, consistente y equilibrada de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ese es el instrumento de santificación que Dios ha dispuesto y porque Dios impregnó su palabra de su poder, mi hermano. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Basta con recordar la experiencia de Saulo camino a Damasco. Es una muy buena ilustración. En una sola conversación con Saulo, Jesús demolió todas las creencias que lo habían convertido en un fiel perseguidor de la iglesia. Y en una sola conversación, mis hermanos, Jesús
Una sola conversación que tuvo con Pablo lo llevó a ser un fiel proclamador del Evangelio. No necesitamos de ninguna otra instrucción para completar lo que la palabra de Dios enseña. No necesitamos de ningún otro libro para completar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice cómo debemos vivir. La palabra de Dios es suficiente para conocer al Dios de las Escrituras. Mis hermanos, necesitamos imperiosamente conocer al Dios de la Biblia. Necesitamos ser confrontados con nuestra verdadera condición. El ser humano necesita encontrarse con el Dios de la Biblia. Mis hermanos, este es el Dios de las Escrituras. Aquel que te muestra por medio de su palabra la verdadera condición de tu corazón. Aquel que no permite que en tu corazón haya engaño, aquel que no permite que en tu corazón haya hipocresía, aquel que no permite que vos digas que le amás a Dios, pero sin embargo destratás y aborrecés o menospreciás a un hermano. Mis hermanos, necesitamos conocer profundamente a ese Dios, al Dios de las Escrituras. Y será ahí, solamente ahí, que Dios va a comenzar a obrar de manera tremenda en nuestras vidas. Necesitamos conocerte más, Señor. Debemos reconocer, Señor, y humillarnos en esta tarde. Y reconocer, Señor, que te hemos fallado en un sinfín de oportunidades, Señor. Que muchas veces te he dicho que te amo, pero sin embargo, Señor, me he encontrado, Señor, siendo oidor olvidadizo de tu palabra. Debo reconocer que en muchas ocasiones, Señor, dije amarte, pero he tenido en poco tu palabra. Esa palabra que me lleva a conocer más profundamente al Dios de la Biblia. Esa palabra que me lleva a conocerte más profundamente a ti, mi Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por ser confrontado por medio de tu palabra, Señor. Gracias por mostrarme la verdadera condición de mi corazón, Señor. Señor, yo oro por mis hermanos, Señor, que están del otro lado. Oro por cada uno de ellos, Señor. Te ruego por sus familias. Te ruego, Señor, por sus hijos. Te ruego por aquel que está pasando y atravesando alguna situación difícil, adversa, tanto espiritual, material, Señor, o física. Extiende tu mano, Señor. Tu mano no se ha cortado. Tu mano, Señor, sigue extendida para todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado, Señor. Para todo aquel que, Señor, se acerca y reconoce, Señor, que necesita ser transformado por tu palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias te doy por este tiempo, mi Señor. Gracias por tu palabra, porque por medio de ella podemos conocer al Dios de las Escrituras, al único Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi amigo, que estás del otro lado, Dios te bendiga. Te abrazo a la distancia. Te mando un cálido y afectuoso abrazo en el Señor, mi hermano, y ruego a Dios que el Espíritu Santo pueda fortalecer tu vida por medio de su palabra. Que el Espíritu Santo pueda, Señor, renovar
tu corazón, renovar tus fuerzas. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. Y mis hermanos, sin más, nos despedimos. Permitime despedirme de vos y recordarte que mañana tenemos nuevamente nuestro programa radial Maná del Cielo en la 94.5 FM del dial JCB Radio, y que este próximo sábado tenemos, las damas de nuestra congregación tienen su reunión virtual, así que este sábado a partir de las 18 horas ellas van a estar compartiendo un precioso tiempo donde van a meditar en la palabra de Dios y donde se van a animar unas a otras a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también nuevamente el domingo nos veremos en el templo. Mis hermanos, ya estamos llevando a cabo nuestras reuniones presenciales, donde lo estamos haciendo ajustándonos a un protocolo otorgado por el municipio, y estamos cumpliendo al pie de la letra el protocolo. Así que, mis hermanos, sin más, te abrazo y te saludo afectuosamente en el amor de nuestro Señor, y vamos a adorar al Señor y luego ya nos despedimos. Dios te bendiga, mi amado hermano. Gracias, Señor, por habernos liberado del pecado. Gracias por habernos dado esta libertad que hoy tenemos. Podemos decir entonces que vivíamos en el pecado, vivíamos esclavos del pecado, pero ahora vivimos en la luz de tu presencia. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a mis pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. O alcé mi rostro para ver. Entonces
decir que vivíamos en el pecado. Viví en mis pecados, he vivido noche y día, me usaba sin parar. Pero al cielo me humillé, tras solo te escuché decir, donde volverme a pegar. Vamos a decirlo una vez más. Yo vivía en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero mis pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno de pecar. Entonces alcé mi rostro para verte. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos a decir una vez más, alcé mi rostro entonces. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Vamos todos, gracias Señor, gracias Señor. Tus palabras, oh, muchas gracias Señor, gracias Señor, has perdonado todo lo que soy. Vamos a decirlo otra vez, gracias Señor, gracias Señor. Toda mi maldad, me has perdonado lo que yo era, para que ahora viva en tu luz, para que viva en tus caminos y no practicar más el pecado. Vamos a dar un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él lo hizo. Gracias Señor por tus palabras de amor, Dios.